Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado en la mente de muchos de ustedes y que, sinceramente, a mí también me tiene fascinado. El título de hoy es bastante sugerente, ¿verdad? Burak y Neslihan, el deseo de estar más cerca, ¿qué ocultan? Vamos a desgranar esta intrigante cuestión, a analizar las señales, a especular con fundamento y sobre todo, a intentar entender qué es lo que realmente está pasando con esta pareja que para muchos parece sacada de un cuento de hadas. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida especial. Te invito a que te quedes con nosotros, que disfrutes del contenido y si te gusta lo que ves, que consideres suscribirte al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros análisis, debates y curiosidades. Y para los que ya son parte de nuestra comunidad, gracias por estar ahí. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Ahora, vayamos al grano. Burak y Neslihan. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Han compartido pantalla, han compartido proyectos, y la química que irradian es innegable. Pero, ¿es esa química profesional, una amistad sólida, o hay algo más, un deseo de estar más cerca que trasciende lo aparente? Esa es la pregunta del millón, y hoy intentaremos arrojar algo de luz sobre ella. A lo largo de este vídeo, vamos a explorar diferentes aspectos. Analizaremos sus interacciones públicas, sus declaraciones, sus gestos, y compararemos estas pistas con lo que se comenta en los medios y en las redes sociales. No vamos a afirmar nada categóricamente porque al final, su vida privada es suya y solo ellos saben la verdad. Pero sí que podemos analizar, interpretar y quizás entender mejor las dinámicas que envuelven a estas dos personalidades. ¿Qué significa estar más cerca en este contexto? Podría ser una amistad que se profundiza, un apoyo mutuo en sus carreras, o, como muchos sospechan, un romance naciente. La línea puede ser fina, y a menudo, la percepción pública se basa en pequeños detalles que pueden ser fácilmente malinterpretados. Sin embargo, cuando esos detalles se acumulan, empiezan a formar un patrón, y es ese patrón el que vamos a intentar descifrar. Empecemos por el principio, por su relación profesional. Burak Özçivit y Neslihan Atagül se conocieron en el set de la exitosa serie Kara Sevda. Interpretaban a Kemal y Nihan, una pareja cuyo amor apasionado y tormentoso cautivó a millones de espectadores. La intensidad de sus escenas, la complicidad que transmitían, hizo que muchos creyeran que su conexión iba más allá de la actuación. Y es normal que esto suceda. Cuando dos actores logran transmitir una química tan palpable, es difícil para el público separar al personaje del actor, o la relación profesional de una posible relación personal. Después de Kara Sevda, ambos han seguido caminos exitosos en sus carreras individuales. Burak ha continuado con proyectos muy populares como Dirilis, Ertuğrul y Kurulus, Osman, consolidando su estatus de estrella internacional. Neslihan, por su parte, ha protagonizado otras series aclamadas como Sefirin KZ y Gönül, demostrando su versatilidad y talento. A pesar de sus proyectos separados, su conexión parece haberse mantenido. ¿Y cómo se manifiesta esa conexión? Bueno, las redes sociales son, sin duda, un campo de juego interesante. Solemos ver likes mutuos en sus publicaciones, comentarios amables y ocasionalmente, alguna aparición conjunta en eventos o reuniones de amigos en común. Estos gestos, a primera vista, pueden parecer inocentes. Son gestos de compañerismo, de respeto profesional. Pero, ¿es eso todo lo que hay? Pensemos en el deseo de estar más cerca. Si no hay nada romántico, ¿por qué mantendrían esa conexión tan activa? Podría ser una amistad muy genuina. Ambos son figuras públicas de primer nivel, y es natural que busquen apoyo y comprensión en personas que entienden las presiones y las exigencias de su profesión. Quizás se sienten cómodos el uno con el otro, comparten experiencias similares y valoran esa amistad sincera. Sin embargo, no podemos ignorar el torbellino de especulaciones que rodea a las celebridades. Cualquier interacción, por mínima que sea, es analizada con lupa. Y si a eso le sumamos la nostalgia que muchos sienten por la pareja que formaron en Kara Sevda, el terreno para las conjeturas se vuelve muy fértil. Los fans, emocionados por revivir esa química, anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Ahora hablemos de los posibles secretos. Si hay un deseo de estar más cerca, ¿qué podría estar ocultando?
Si se trata de una relación romántica, las razones para mantenerla en secreto podrían ser varias. En primer lugar, la privacidad. Las estrellas de cine y televisión a menudo luchan por mantener una vida privada separada de su vida pública. Los medios pueden ser invasivos, y una relación confirmada podría generar una atención mediática abrumadora, que podría afectar su trabajo y su bienestar. Además, consideremos el aspecto profesional. Si uno de ellos o ambos están en otras relaciones, o si consideran que una relación pública podría afectar negativamente sus carreras o sus contratos, podrían optar por mantenerlo en privado. En la industria del entretenimiento, la imagen pública es crucial, y a veces, las relaciones personales pueden ser vistas como una distracción o, en el peor de los casos, como un riesgo. Otra posibilidad que también entra en juego con el tema de estar más cerca, es la posibilidad de que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos. A veces, cuando dos actores con una química probada van a colaborar de nuevo, generan una expectativa y un revuelo que ellos mismos podrían querer gestionar. Mantener un perfil bajo antes del anuncio oficial podría ser una estrategia para generar aún más impacto cuando la noticia salga a la luz. O quizás están desarrollando un proyecto de forma privada, y su acercamiento es parte de esa colaboración creativa. También debemos considerar la posibilidad de que esta conexión, que percibimos, sea simplemente una amistad muy sólida y profunda. Ambos han trabajado juntos en proyectos intensos, han compartido experiencias vitales similares y se han apoyado mutuamente en sus carreras. Eso puede crear un vínculo muy especial que, desde fuera, podría ser malinterpretado como algo más. El deseo de estar más cerca podría ser simplemente el deseo de mantener una amistad valiosa y enriquecedora en sus vidas. Pero entonces, ¿qué ocultan? Si es una amistad, quizás ocultan la profundidad de esa amistad, porque saben que será malinterpretada. O quizás están ocultando cosas sobre sus vidas privadas que no tienen nada que ver con el otro, pero que su cercanía hace que los fans las relacionen. La especulación es una bola de nieve y a veces, lo que se oculta es simplemente el deseo de tener un espacio privado y libre de juicios. Analicemos sus comportamientos y declaraciones. Cuando se les ha preguntado sobre el otro, suelen hablar con respeto y admiración. Burak a menudo elogia la profesionalidad y el talento de Neslihan. Neslihan, por su parte, suele referirse a Burak como un gran colega y amigo. Estas respuestas son diplomáticas, pero también pueden ser interpretadas de diversas maneras. ¿Son simplemente respuestas educadas, o hay un subtexto de algo más profundo? Las redes sociales nos dan pistas, pero también pueden ser fuentes de desinformación. Los fans, con su entusiasmo, a veces crean narrativas que no se corresponden con la realidad. Los stalkeos en perfiles, los análisis de cada like, cada comentario, pueden llevar a conclusiones erróneas. Es importante recordar que lo que vemos en línea es solo una pequeña fracción de la realidad, y a menudo está cuidadosamente curada. El título "El deseo de estar más cerca", que ocultan, nos invita a la reflexión. Podría ser un deseo genuino de fortalecer un vínculo, ya sea de amistad o de algo más. Y lo que ocultan podría ser simplemente la naturaleza exacta de ese vínculo, la intimidad de su relación, o quizás, como hemos mencionado, planes futuros que aún no son públicos. En la vida, las relaciones humanas son complejas. Las celebridades, aunque vivan bajo los focos, no son inmunes a estas complejidades. Quizás la clave está en entender que estar más cerca no siempre significa un romance. Puede significar apoyo mutuo, una amistad que se nutre, o una conexión creativa que trasciende la pantalla. Y lo que ocultan, si es que ocultan algo, podría ser simplemente la preservación de su privacidad en un mundo que a menudo intenta invadirla. Es fascinante cómo un simple título puede desencadenar tantas preguntas y especulaciones. Y esa es la magia de estas personalidades públicas. Nos invitan a imaginar, a soñar, a crear nuestras propias historias. Pero al final, la verdad solo la conocen ellos. En resumen, hemos explorado la conexión aparente entre Burak y Neslihan, analizando sus interacciones profesionales y públicas. Hemos especulado sobre el significado de su deseo de estar más cerca, considerando la posibilidad de una amistad profunda o de algo más. Y hemos reflexionado sobre las razones por las que podrían querer mantener ciertos aspectos de su relación en privado. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo más entre Burak y Neslihan?
¿Qué interpretan de sus interacciones? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o entretenido, por favor, no olviden dejar un me gusta. Su apoyo es muy valioso. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes les interese el tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.